Vamos a hablar del hexágono de las actividades, una metodología muy sencilla que vas a comprender fácilmente y que le va a dar mucho realismo y coherencia a tus actividades. Y si esto se lo haces llegar al tribunal de la manera idónea, estoy seguro que vas a sonar muy coherente y sobre todo vas a enseñar o vas a demostrar al tribunal que has programado en consecuencia los criterios y en consecuencia lo que nos encontramos en las aulas. Antes de seguir, decirte sobre todo si acabas de empezar o acabas de acceder al curso de exposición oral, que la forma más rápida de consumirlo para sacarle el máximo partido, ese Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de resultados, que vayas al vídeo del guión editable y te descargues el guión y lo hagas tuyo, tienes multitud de ejemplos para presentar cada apartado, luego te vayas a la clase 1 y 2, donde en un par de horitas te explico la importancia de cada uno de los puntos y cómo, dependiendo de tu especialidad, pues lo puedes llevar y lo puedes concretar. Luego, si te quieres inspirar un poquito más, te vas a la clase de inicios, finales y de metáforas para que tu mensaje llegue, para esos apartados que va a decir todo el mundo a nivel legislativo, pues que lleguen de una forma más impactante y que saques del letargo al tribunal. Y por último, pues dejes todas tus dudas en los documentos compartidos que hay y si quieres más inspiración aún más, te puedes ir a mi defensa, que está toda metaforizada, utilizando un hilo conductor de principio a fin, tanto en programación como en unidad didáctica, y después de todo esto verás que tienes ideas muy diferenciadoras, en este caso si las haces tuyas. Échale un vistazo porque da tiempo a consumirlo, sobre todo da tiempo a sacarle el máximo partido, lo tienes en el comentario fijado y vamos directamente con el hexágono de las actividades. Al final lo que buscamos, y hemos hecho posts en otros vídeos e incluso en Instagram, buscamos sonar realistas, buscamos hacerles ver al tribunal de que si no hemos trabajado, al menos hemos profundizado, nos hemos formado para entender cómo dar clase. Entonces, el hexágono de las actividades o el hexágono que hemos de tener en cuenta a la hora de programar y a la hora de explicar las actividades es que tenemos que poner el foco en 6 ítems. Primero, a la hora de realizar cualquier actividad, tenemos que tener muy en cuenta la organización del espacio y la organización del material. Aquí, pues, dependiendo de las agrupaciones, cómo van a estar las mesas, cómo vas a estar el alumnado, cómo va a estar dispuesto a lo largo de la clase, en qué momento le vas a dar material o van a trabajar sin material o van a tener una tablet o no van a tener nada. O si vas a hacer estrategias, imagínate como folio giratorio o lápices al centro, pues hay que explicar muy bien la organización tanto del espacio como del material. Esto, de esta manera, si lo presentamos y tenemos estos dos primeros puntos del hexágono, los dos primeros vértices, que sería la organización del espacio y la organización del material, va a optimizar también el tiempo de clase. El tercer vértice, que es importante y que hemos de contemplar sobre todo en las actividades más de evaluación, sería la organización del alumnado. ¿Qué tipo de agrupaciones va a haber? Va a haber algunas actividades, algunas propuestas que quizá en primera instancia trabajen de manera individual, luego se junten en parejas y luego en macro, pues convivan o compartan inquietudes entre 4 miembros del grupo, pues eso lo hemos de contemplar, porque dependiendo de cómo organicemos al alumnado, pues se van a dar una serie de interacciones u otras. Y esto también es importante, si estamos trabajando con equipos base a la hora de llevar a cabo el aprendizaje cooperativo, pues todo lo que podamos optimizar de cara antes de que entren a clase y hacerle ver al tribunal que toda esta organización la tenemos en cuenta, pues vamos a sonar más realista. El cuarto vértice de este hexágono, para sonar más realista, sería el tipo de feedback. ¿En qué momento de la actividad vas a dar feedback? ¿En qué momento vas a dar instrucciones? ¿En qué momento vas a parar la clase para que te atiendan? Y aquí entra mucho la carga cognitiva. Nosotros no podemos explicar o no se puede dar ese matiz cuando están trabajando, cuando están en segundo plano realizando una cosa. Tenemos que llevar rutinas y dinámicas donde se pare la clase, donde te miren a ti de forma directa y des directrices claras. Entonces, eso lo hemos de tener en cuenta. ¿En qué momento si vas a dar feedback durante el proceso en alguna actividad, la importancia de que puedan volver a realizar esa actividad para que puedan aplicar ese feedback? Y algo que funciona tremendamente bien, y aparece en el libro de Doug Lemov, es que planifiquemos o nos preparemos frente a los posibles errores que surjan de esa actividad y frente a esos errores tengamos muy claro el feedback que vayamos a dar. Porque así si
nos preparamos frente a esos errores, va a ser mucho más sencillo dar feedback individualizado a cada uno de los miembros de nuestros alumnos y alumnas. La otra pata, el otro vértice, la posición del docente. ¿Cómo te vas a mover en el aula? Cuando vayas a explicar dónde te vas a situar. Cuando vayas a dar feedback va a ser individual, va a ser grupal, va a ser en parejas. Todo eso lo has de contemplar. Y no hace falta que en cada actividad hables del hexágono, el hexágono que sustenta el realismo de estas actividades a nivel organizativo, sino que lo puedes mencionar a nivel metodológico, que lo tienes muy en cuenta, como digo, para optimizar el aprendizaje, para reducir la carga cognitiva y de esta forma, pues, que se beneficie y puedas individualizar al máximo la enseñanza. Y por último, último vértice, plan de contingencia, o en este caso, posibles problemas que subyacen de esa actividad o subyacen de esa metodología. Yo propongo una actividad de aprendizaje cooperativo. Entonces, perfectamente el grupo puede presentar desequilibrios internos, es decir, que lo que hablábamos creo que fue ayer, que dos miembros del grupo trabajen en exceso, efecto polizón, y otros dos miembros no hagan absolutamente nada. O es fácil que se produzca esa sensación de pérdida de tiempo en el que tienes que esperar hasta que te toque el turno o que no te guste trabajar con X compañero o en definitiva que algo que también ocurre con el aprendizaje cooperativo es que en algunos momentos tienes que trabajar de forma autónoma y si nuestros alumnos no están acostumbrados a trabajar mediante unos objetivos y autorregular su aprendizaje, pues va a ser difícil que vayan hacia adelante. Entonces tenemos que tener soluciones frente a esta problemática. También es fácil que si les toque autoevaluarse o coevaluarse entre ellos, que el feedback no sea preciso, sobre todo al principio del aprendizaje cooperativo. Entonces, a la hora de contextualizar, hemos de hablar también de las experiencias previas frente a este aprendizaje. Aquí la recomendación es clara. La metodología que llevemos a cabo, las actividades que llevemos a cabo, tenemos que sacar como los eslabones débiles o los posibles problemas y saber solucionarlos y sobre todo saber presentarlos cuando expliquemos la metodología. Porque de esta forma vamos a sonar, como digo, realistas, coherentes y si en algún momento en el debate el tribunal nos hace una pregunta como la que hemos dicho, ¿cómo solucionaría el efecto polizón? ¿O de qué manera evaluaría el aprendizaje cooperativo? ¿O de qué forma el aprendizaje cooperativo revierte positivamente en el aprendizaje servicio? Son propuestas que quizás no has contemplado, pero que pueden salir de tu propia explicación. Así que recuerda, hexágono de las actividades, hexágono que has de tener en cuenta para que el tribunal no te pille para no enfrentarte a debilidades o que el tribunal diga no ha trabajado y ponga el foco en de que no has trabajado, que no tienes ningún tipo de experiencia. Aunque no hayas trabajado, como he dicho al principio, es importante que tengamos en cuenta estas cuestiones. Organización del espacio, organización del material, organización del alumnado, tipo de feedback, posición del docente frente a esa actividad y posibles problemas que ofrezca esa actividad y problemáticas que te encuentres en tu día a día. Espero que te haya aportado, espero que le des una vuelta para presentarlo o para sonar convincente y como siempre nos vemos mañana.